Bueno, quisiera comenzar con un texto, con una cita del escritor y premio Nobel de literatura alemán Günter Grass, que dijo estas palabras muchísimo antes de que emergiera en el Estado español el fenómeno que conocemos como de memoria histórica. Y decía: y creo que en España, si se me permite este pequeño giro, fue muy adecuado y sabio dejar reposar la guerra civil durante unos años. Pero el tema no está acabado. Un día surgirá una generación que preguntará qué pasó en realidad y qué se les está ocultando. Como pasó aquí, en Alemania, con la generación del 68, que exigía aclaraciones a sus padres. Las preguntas irán llegando, porque la historia no se puede dar por concluida, porque nos alcanza, hay que saberla afrontar. No se trata de un mea culpa continuo, sino de la conversión del sentimiento de culpa en sentimiento de responsabilidad. Pues bien, esa generación afortunadamente llegó pocos años después de que pronunciara estas palabras y para satisfacción de muchos de investigadores que estamos involucrados en esto, no ha tocado vivirla. No ha tocado vivir la emergencia de una memoria, de una pluralidad de memorias, pero que están haciendo frente a una memoria hegemónica que era heredada del franquismo. Y quisiera con esto hacer algún tipo de reflexiones en torno a algunas imágenes muy metafóricas. Esta, por ejemplo, que es la liberación de Mauthausen el 5 de mayo de 1945, el último campo de exterminio del Tercer Reich. Las tropas norteamericanas llegan a este campo y yo se la pongo a mis alumnos y año tras año me encuentro con las mismas reacciones. Todos los años, cuando hablo en alguna asignatura sobre técnicas de historia oral, pongo esta foto y se quedan perplejos porque la pancarta que veis arriba en ese campo, por donde por cierto pasa el mismo río que baña esta ciudad, el Danubio, dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. La primera sensación es perplejidad. Primero, españoles en un campo de exterminio no solo fueron ideados para los judíos. ¿Qué hacían los españoles allí? Y esas perplejidades se van acrecentando cuando, por ejemplo, entre el grupo de individuos que están tirando el símbolo nazi días después de la liberación, pues se encontraba personas como este, un hombre del campo andaluz, un hombre que hablaba el castellano con acento andaluz, que como lo pueden hablar mis propios alumnos, y que estas personas que condensaban en su vida todos los grandes dramas del siglo XX, nacieron en unas condiciones de miseria degradante. Eso fue lo que les impulsó a organizarse, en este caso en una organización libertaria. Ellos se implicaron, cogieron las armas con apenas 17 años para defender la República. Se fueron al exilio de Francia, donde fueron recibidos muy mal, en campos de internamiento en muy malas condiciones. Se alistaron a los batallones de marcha para combatir la Alemania de Hitler, para combatir al nazismo. Fueron hechos prisioneros, torturados y fueron deportados a campos de exterminio donde vieron morir a sus mejores amigos y a su gente querida, y después salieron y no tuvieron patria, quedaron en Francia y este hombre se fue a vivir al Uruguay. Murió hace 2 años en un barrio miserable de Montevideo. Fue una persona humilde, una persona pobre, pero este hombre volvía año tras año a Mauthausen porque necesitaba, se lo costeaba él solo, desde Montevideo iba a Mauthausen, necesitaba testimoniar, dar un testimonio a todos estos jóvenes. Y mis alumnos, cuando les pongo trozos de entrevista, son personas que condensan un gran sentido de la dignidad humana, se quedan perplejos y de la perplejidad pasan a la indignación. ¿Por qué nos han negado estos testimonios? ¿Por qué el Estado español no ha oficializado de alguna manera este tipo de memorias como patrimonio colectivo? De la misma manera, todas estas personas ponen en cuestión, cuando les pongo los vídeos de estos supervivientes de Mauthausen, todos hacen mención a que la causa de sus sufrimientos, de su martirio, no fue Hitler, fue Franco. Y hacen mucho hincapié en eso, y hacen bandera de su propia identificación personal, su lucha por las libertades en la guerra civil, más que su experiencia concentracionaria, por muy dura que sea, y que sea lo que más foco pueda tener para los medios de comunicación. Ellos hacen bandera de su identidad, su lucha contra el franquismo.
Y mis alumnos se quedaban perplejos y yo también me quedaba perplejo porque veía que gran parte de esas generaciones que van entrando en la universidad no tienen una consideración social sobre la figura de Franco. Hitler, para en el imaginario colectivo de la inmensa mayoría de los españoles, es un criminal y es un asesino. A ello ha contribuido también toda la propaganda cinematográfica, toda la difusión de la SOA, del Holocausto que ha existido. Sin embargo, Franco me daba cuenta de que para muchos era un personaje lejano en la historia, carente de validación social. Lo veían como a Napoleón, un personaje de la historia, no sé si es bueno, no sé si es malo. Desgraciadamente, estas realidades están extendidas, yo lo observo entre mis alumnos y que esa perplejidad que pasa en indignación le va haciendo preguntarse sobre su propia historia. En este sentido, todo este movimiento de recuperación de la memoria está contribuyendo a un proceso muy acelerado de desfranquistización. No sé si la intérprete podrá traducir esta palabra, pero sería como de erradicación del franquismo, no solo en sus vestigios materiales, que todavía quedan muchos, sino en las formas de vida y en las formas de organización existentes todavía en buena parte de la sociedad española. Esta foto, también de Mauthausen el año pasado, refleja al brigadista internacional austriaco Gerd Hoffmann, que apareció por sorpresa en el monumento a los españoles, a los deportados españoles, que por cierto es el único monumento que no fue hecho por un Estado, sino que fue hecho por los exiliados españoles y no depende del Estado español, sino de los exiliados españoles. El único monumento de todo el complejo memorial de Mauthausen donde el Estado español no es el dueño de ese monumento. Pues llegó Gers y ahí veis que está justo detrás, emocionada y llorando, la representante del gobierno español. Y uno se preguntaba, este áurea que tienen estas personas, que desprenden todo este tipo de sentimientos, y sobre todo entre los más jóvenes, la pregunta siempre ha sido ¿por qué el Estado español no ha reconocido a todas estas personas y no ha formado esto parte de este patrimonio? En buena medida lo que se está haciendo desde la sociedad civil, no desde el Estado. No existe un proyecto de memoria democrática, un proyecto de la memoria republicana, de la memoria antifascista, abanderado por el Estado. En gran parte el Estado ha podido ayudar un poco, pero en buena medida ha sido por la sociedad civil. Otra foto metafórica que explica muy bien también todo lo que es este proceso. Esta mujer que sostiene el retrato de su hermano, un hombre asesinado en un campo nazi, en el de Neuengamme. Cuando nosotros nos hicimos con los listados de los 10.500 españoles que fueron deportados a los campos nazis, entre ellos 1.500 andaluces, más de 1.500 andaluces, llamamos a los familiares porque quisimos ponerle a todos esos nombres un rostro y una biografía, que no solo fueran nombres, que fueran más cosas y ponerle sentimientos. Y fuimos buscando a través de guías de teléfonos a familiares. Cuando llamamos a esta mujer para decirle, usted es familiar, porque tenía los mismos apellidos, no conocíamos, fue llamada telefónica, usted es familiar de Antonio Amigo, la respuesta de esta mujer fue muy elocuente. ¿Lo habéis encontrado? Una mujer con 90 años nos pregunta si lo hemos encontrado. A nosotros nos tocó darle la noticia de su muerte. 60 años después, la última pista que tuvieron de su hermano era una carta en 1940 desde Burdeos, desde Francia, desde el exilio. Le perdieron la pista, nadie les dijo nada. 60 años después, nosotros le dimos la noticia. Esta mujer hizo el duelo por la muerte de su hermano 60 años después. El hijo me comentaba que estuvo una semana prácticamente sin comer y interesándose de cómo eran los campos nazis. Yo llegué a la semana y pico a hacerle la entrevista de donde sale esta foto y esta mujer estaba esperándome en la puerta de su casa y me dio un inmenso abrazo y me dijo, gracias, porque prefiero morir sabiendo la verdad a vivir con la incertidumbre de saber qué fue de mi hermano. Esto pone sobre relieve varias cuestiones. Primero, la figura del desaparecido que ha emergido en España como un actor social importante en esta última década.
Segundo, que el Estado no se ha preocupado nunca por dar esta información. Han tenido que ser otra vez la sociedad civil a través de sus asociaciones, cuando el Estado tenía esta información, tenía toda la información de la muerte de estas personas y tenía incluso las direcciones de los familiares. Y tercero, nos descubría una realidad en la que la historiografía apenas se había metido, y es el de la historia dura de estas mujeres que siempre vistieron de negro, que apenas se posaron una sonrisa y que, como me contaba esta mujer, su madre, desde 1936, en que empieza la guerra, hasta 1977, en que murió, nunca salió de su casa. Nunca salió de su casa. La madre perdió a su marido y a sus 2 hijos, uno muerto en la guerra de España y este desaparecido. Y murió con la foto, esta que está sosteniendo entre sus brazos, preguntando por dónde estará mi Antonio. Esto es una realidad muy común que nos hemos encontrado en distintos pueblos, y uno se pregunta qué valor tendría esta mujer en un pequeño pueblo de Andalucía de salir de su casa y encontrarse con los asesinos de sus seres más queridos y más cercanos. Y nos está narrando una historia muy dura que tampoco ha trascendido mucho. En este sentido, decía que los desaparecidos se han convertido en un actor social que ha demandado una presencia. Estamos hablando de que en España existen decenas de miles de personas que su nacimiento está registrado en un documento oficial, pero su muerte no. España está poblada de fantasmas. No existe un documento que certifique la muerte, y los familiares no hemos dado cuenta, muchos de ellos se agarran a una idea quimérica, si nadie le dice oficialmente que está muerto, a la idea quimérica de que estará haciendo mejor vida en otro sitio. Y se los imaginan en México, en Argentina o en un país latinoamericano haciendo mejor vida. Cuando la lógica sería pensar que ha muerto producto de la guerra. Pero si no hay respuesta oficial, no elaboran el duelo, no terminan de elaborar un duelo. En este sentido, esta última década ha sido la de la eclosión de un movimiento de recuperación de la memoria histórica que se ha extendido como una mancha de aceite a lo largo y ancho de todo el Estado español. Son pequeñas asociaciones o grandes asociaciones, pero muchas de carácter local, que están contribuyendo a ese proceso de erradicación del franquismo sociológico existente. Son asociaciones que era inimaginable que empezaran a surgir con los rostros olvidados, rostros de los que no se hablaba, porque existía un miedo para hablar de estas cosas, lo que nosotros llamamos un miedo somatizado, porque en la sociedad española han existido, utilizando la expresión del pensador búlgaro Todorov, pequeños memoricidios. Nos hemos encontrado en muchos casos que estas familias que han sufrido una gran represión interna, dejaban escritos, personas que no tuvieron una capacidad de superar el trauma padecido en la guerra civil, dejaban escrito y dejaban dicho a sus hijos que cuando murieran le quemaran todas las cartas y todas las fotos. Y eso, que para un investigador puede suponer una traba y algo lógicamente que no nos gusta, ¿no? Son documentos que se pierden, pero hay que entenderlo precisamente en una clave todo lo contrario, en una clave de afecto y de amor, porque estas personas a las que le fastidiaron toda su vida no quisieron traspasar ese dolor a la siguiente generación. Por eso el silencio y el olvido ha sido también un mecanismo de defensa ante el contexto que se estaba viviendo en España. El momento culmen que ha tenido toda esta recuperación de la memoria histórica lo da en 2008 el hecho de que salgan en los periódicos de tirada nacional portadas de este tipo que molestaron enormemente a la derecha española y a los sectores más conservadores que se han opuesto férreamente a que emerja otro tipo de la memoria de los vencidos. Aquí veis algunas portadas: Franco y sus generales acusados, o Garzón abre la primera causa contra la historia del franquismo. Esto hizo muchísimo daño, una portada de esta hizo muchísimo daño, y lógicamente ya sabéis la deriva que hubo en este caso y la causa contra Garzón, pero también él, por parte de la sociedad,
la asunción, el levantamiento de numerosas manifestaciones en muchos puntos de la ciudad, como veis ahí alguna gente agarrando los retratos de sus seres queridos desaparecidos, de los que no saben nada, y demandando una justicia universal, una justicia histórica para los suyos. Fueron, en definitiva, en gran parte movilizaciones muy masivas. Hay que decir que algunos historiadores han definido a España como una inmensa prisión. España en 1939, después de la guerra, tenía más de 250.000 presos que se hacinaban en sus cárceles en condiciones miserables. También se le ha definido como un inmenso cuartel, dada de cómo se regulaba y se concebía la propia vida social fuera de las calles, en ese estado cuartelero y militar, como era el español. Y también habría que decir que España es un inmenso cementerio. Esto es el mapa de fosas elaborado y esto está en la página web del Ministerio de Justicia, por lo tanto es una verdad oficial. Está en el Ministerio de Justicia actual del gobierno de Rajoy y está, y aquí veis un mapa donde hay más de 2.000 fosas, pero habría que hacer en este caso una distinción. Las fosas que están en la parte roja en muchos casos son fosas de guerra, pero las que nosotros hemos investigado donde está el color azul y el color verde, hay que decir que no son fosas de guerra. No son fosas de soldados, son fosas de víctimas, de represión. Fosas de represión, donde la gente era asesinada, donde el ejército, un ejército profesional, experimentado en la guerra, que venía de África, fue subiendo para arriba y no se encontró con ningún tipo de resistencia, porque no, con 4 escopetas de caza si acaso, pero llevan con una artillería pesada y con todo un armamento potente. El ejército no podía dejar en la retaguardia a elementos que pudieran levantarse, y estamos hablando de Andalucía, un país eminentemente jornalero, muy organizado en las organizaciones obreras, reivindicativas y revolucionarias, y se cometió en toda esta subida un verdadero plan de exterminio, donde ahora daremos algunas cifras. Este es el mapa de fosa de Andalucía, que está en la página web del Ministerio del Gobierno andaluz, y donde aquí hemos trabajado un grupo de profesionales muy diversos, con también gente de las asociaciones, de las universidades, y que veis de las 614 fosas inventariadas, no quiere decir que sean todas las que hay, son de las que se ha tenido constancia que hay, y con un número de 47.400 víctimas. La comparación entre las víctimas causadas por la derecha, que son estas, las víctimas de la violencia republicana, digamos, o violencia izquierdista, no llega apenas a 7.000 en toda Andalucía. Y las cifras de la violencia ejercida por la derecha hacia los republicanos, conforme van avanzando los estudios, conforme van avanzando las investigaciones, van creciendo sin parar. Ahora, de aquí a pocas semanas, va a aparecer un libro en Sevilla sobre la represión franquista de Sevilla, donde están documentados 14.000 nombres de víctimas. Y repito, son víctimas que estaban en su casa, y llegaron y los cogieron y los mataron. Existía un procedimiento que era la de órdenes, bandos de guerra, donde no se necesitaba un juicio sumarísimo, sino que se instaba el asesinato sin procedimiento alguno, por lo que no ha dejado prácticamente rastro el asesinato. Ha sido muy dificultoso, primero, encontrar las fosas, hallarlas. Gran parte de nuestros informantes en los pueblos, porque hemos tenido que ir pueblo por pueblo, gran parte de nuestros informantes han estado en Cataluña. Andalucía sufrió un proceso migratorio en los años 50 y 60 de cerca de 2 millones de personas que fueron a buscarse la vida a otros territorios con mayor prosperidad, Cataluña principalmente, y nos dimos cuenta que las personas que principalmente emigraron, lógicamente eran las de menos recursos, pero también de familias represaliadas. Personas que vivían estigmatizados en pequeños pueblos de Andalucía sin posibilidad de trabajo y de salir adelante. Gran parte de la información, por eso hay también en el medio rural una evidente pérdida de la memoria histórica por esos movimientos de población tan importantes. Este trabajo se ha hecho en consonancia con la investigación histórica a partir de la apertura de los archivos, de la puesta en valor de determinados archivos militares, y se han hecho los listados
los listados de las personas que fueron asesinadas de manera muy trabajosa, con enormes dificultades. Es todavía muy difícil, aunque ya las cosas han cambiado de manera buena, digamos. Ha sido muy dificultoso ir a los ayuntamientos y ubicar la fosa. Incluso ayuntamientos de izquierdas se han negado a facilitar información por no molestar a las derechas. Y de manera muy rápida me gustaría apuntar, según los historiadores, los procesos que ha existido sobre la memoria. La memoria, vamos a hablar aquí de la memoria republicana o la memoria democrática o la memoria de los vencidos. Ha habido 4 etapas hasta nuestros días. Uno lo marca la dictadura franquista, donde no fue posible la memoria republicana. Es lo que se llama el aplastamiento de la memoria de los vencedores. Solo existe una única memoria. Las víctimas de la derecha fueron exhumadas de las fosas, fueron reconocidas, tuvieron todo su ritualidad de enterramiento. Algunos están canonizados, o son santos, están en la iglesia y han tenido, durante todos los años, reconocimientos públicos y también privados. Incluso la Guardia Civil llegó a hacer un mapa de fosas de ellos, de las víctimas de la derecha. Sus nombres siguen todavía en muchos sitios grabados en las iglesias, y se le construyó el gran mausoleo del que se habló ayer aquí, del Valle de los Caídos. En cambio, las víctimas republicanas no tuvieron posibilidad de duelo. Sería muy largo contar aquí pequeños detalles, pero incluso en los primeros momentos se les prohibía hasta el color negro. A las mujeres viudas se les prohibía vestir de negro y utilizaban el azul oscuro. En la época de la transición, la etapa de la transición, lo marcan lo que se llama las políticas del olvido, donde la derecha reciclada del franquismo a la democracia, junto con las fuerzas de izquierda, algunas fuerzas, las mayoritarias, hicieron ese pacto por el cual no se iba a instrumentalizar la guerra civil española en aras de una reconciliación. Pero se produjeron multitud de exhumaciones en aquella época. Muchísimas personas, lo primero que hicieron cuando un poco se abrió la democracia fue buscar a sus seres queridos. Aquí surge el mito de Antígona, donde el imperativo del Estado, el imperativo de la ley le importa muy poco y se dejan llevar antes más por el imperativo moral, por su propia moralidad, y consiguen elaborar su duelo y hacer sus rituales que suponen un paso hacia adelante en muchos casos, ¿no? En algunos casos fueron muy amplios, pero hay que decir que todas estas iniciativas se deben a iniciativas familiares y de carácter local. No fue un movimiento articulado. Todo parece ser que esto cambió, aunque nosotros tenemos documentado muchas fotos de los 80, con el golpe de Estado de febrero de 1981, todas las iniciativas que había sobre la memoria quedaron en stand-by, se paralizaron. Y ahí tiene mucho que ver, es en esta etapa del gobierno socialista que viene después, que algunos historiadores han definido como la suspensión de la memoria. Tiene que haber la actitud del presidente socialista Felipe González y el que veis a su izquierda, que es Gutiérrez Mellado, un militar que era ministro en aquella época de la UCD, de una formación postfranquista reciclada a la democracia. Gutiérrez Mellado le dijo a Felipe González: yo sé que tú vas a ser el próximo presidente de España y te pido una cosa, que no destapes la caja de los truenos de la guerra civil hasta que mueran los de mi generación. Y Felipe González le hizo caso, y esto lo dice el propio Felipe González en un libro de entrevistas con Juan Luis Cebrián, delegado del Grupo Prisa. Dice: no hubo, no ya exaltación, ni siquiera reconocimiento de las víctimas del franquismo. Y por eso hoy yo me siento responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica, que permite ahora que la derecha se niegue a reconocer el horror que supuso la dictadura y lo haga sin ninguna consecuencia desde el punto de vista electoral o social. Esto lo dice el propio expresidente del gobierno español socialista. Y ahí ocurre que en España no hubo una furia iconoclasta contra los símbolos del franquismo. Y los símbolos del franquismo salen de los ayuntamientos en la década de los 80 y de muchas instituciones públicas, y salen por la noche custodiados por la Guardia Civil, no al temor de que vengan los rojos a reventarlos, sino al que no moleste a la derecha.
Se hacía así para que no molestara a la derecha, estos dictadores y estos asesinos. Y en Madrid, esta estatua, junto al centro de Madrid, junto a la Castellana, fue retirada en 2005, de madrugada. Y el día siguiente los nostálgicos del franquismo salieron a protestar por lo que para ellos era una afrenta imperdonable. Hay que decir que todo esto cambió. Yo pongo 3 hitos históricos en lo que supone la eclosión de la memoria, y uno fue en el año 1996, cuando se cumple el 60 aniversario de la Guerra Civil, donde se hace un homenaje a las brigadas internacionales que desborda todas las expectativas. Dolores Cabra podría hablar de ello muy bien, porque estuvo en su propia organización. Igualmente, que es lo que se llamó la Caravana de la Memoria, donde empezaron... Se hizo toda una tournée, se han hecho varias, por todo el Estado español, donde se resucitaron los rostros de los luchadores, ¿no?, de los guerrilleros. Abajo tenemos al que tenía que haber venido aquí, a Kiko, pero también exiliados, brigadistas internacionales, niños de Rusia, etcétera, ¿no? Y sobre todo tuvo una importancia crucial la apertura de las fosas que se producen a partir del año 2000, y digo porque esta se distingue de las anteriores porque siguen un protocolo científico. Se hace con arqueólogos y con profesionales de la medicina forense, de la antropología forense, y con estudios históricos, etcétera, de los que ha quedado testimonio. Este libro, que hicieron los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sirvió de vehículo de comunicación para muchas familias que pensaban que lo que era una quimera inalcanzable, recuperar los restos de sus seres queridos, fuera una posibilidad. Y se multiplicaron las peticiones para abrir la fosa. Ahí había puesto una imagen significativa donde el hijo está con los jóvenes, como señalando otra vez la resurrección de Antígona, ¿no? En este caso hay que decir, porque existe una percepción generalizada también desde los gobiernos de la derecha, de que se está tirando el dinero de la memoria histórica, etcétera, ¿no?, de que se le ha destinado mucho dinero. Hay que decir que la inmensa mayoría de las exhumaciones se ha hecho con trabajo voluntario, que el aporte del Estado hacia temas de recuperación de la memoria histórica es ridículo, si lo comparamos con lo que cuesta un aeropuerto que sin aviones, o 3 kilómetros de línea de alta velocidad, o cualquier otra miles de obras que se han hecho en España que no tienen ningún sentido. El dinero destinado para esto es muy ridículo y se ha hecho siempre en base a voluntarios que, curiosamente, en muchos casos yo les llamo las nuevas brigadas internacionales, porque han venido de muchísimos países, jóvenes, arqueólogos, estudiantes, han venido a ayudar siempre bajo el mandato de los profesionales. En este caso, estas son fotos muy vistas que impactaron mucho a través de los medios de comunicación sobre lo que el pasado de España. Todo esto supuso una revuelta en el concepto de la memoria que se tenía, y posibilitó en muchos casos el que muchos hijos que no habían conocido a sus padres pudieran tener, aunque sea estos momentos de intimidad por única vez en su vida. Bueno, voy terminando. Solamente me gustaría apuntar que de las exhumaciones que se han hecho en este último ciclo, que han sido muchísimas, se han hecho siguiendo procesos científicos, que queda constancia en unos informes que son verdaderas joyas periciales por toda la documentación que está aportada. No solo en una fosa se crea un lugar de la memoria donde se puede cultivar la memoria de los republicanos, de las madres y de los padres sobre sus hijos, sino, como decía, tiene una vida científica donde hoy día, gracias a los métodos avanzados de antropología forense, se es capaz de discernir si una persona fue torturada previamente, y se pone en duda muchos de los consejos de guerra donde se decía que una persona fue asesinada porque estaba huyendo, porque la famosa ley de fugas, y aquí se puede demostrar perfectamente si el tiro fue hecho a bocajarro desde una distancia muy corta.
Todo esto, lógicamente, pone en cuestión muchísimas de las, y también si fue torturado una persona, si fue las fracturas son post-mortem o antes de la muerte, etcétera. Y termino con una imagen también muy sugerente que está, yo creo que en el espíritu de lo que ha sido también toda esta eclosión de la memoria. Ahí veis una foto donde el chaval joven que está en medio de sus padres es el anciano que lleva la foto. Él nunca conocía a su padre porque tenía apenas unos meses. Solo tenía unos meses cuando murió su padre, y en aquella época que no existía el Photoshop ni otras técnicas avanzadas, la madre esto ocurre en muchas familias, la madre fue a un fotógrafo y le dijo que hiciera una composición donde estuvieran los tres. Y este hombre ha crecido siempre con la figura de su padre, aunque no lo haya conocido, y con la memoria que la madre le ha transmitido de él. Y estas son las personas, son lo que yo llamo antígonas, los que han querido recuperar los restos para ponerlos al lado de su padre. En este sentido, esto es una parte del movimiento, tal vez la más espectacular, la que ha significado la apertura de fosas, aunque tiene una diversidad muy grande. Pero sí quisiera señalar que Andalucía, que es el caso que yo he estudiado, pero sé que pasa en el resto del Estado español, se ha llenado de lugares de la memoria, se ha plagado de lugares de la memoria donde es posible la ritualización, como este, ¿no?, de la fosa de Oviedo, sitios y lugares de la memoria donde la dignificación de la fosa u otros sitios que tengan un especial simbolismo se está ritualizando y se están haciendo cada vez más actos a lo largo del año en fechas emblemáticas como el 14 de abril, Día de la República, 18 de julio, el Día del Golpe de Estado fascista, en respuesta a ello, el 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, etcétera. Se están en los cementerios viendo más banderas republicanas y más actos de emergencia de esta memoria. Bueno, muchas gracias por su atención.